La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 13, cabalístico. Martes 13 de octubre del año en curso, el año 2020. Voy a comentar con usted algo que tiene relación con, quizá, con la historia a partir de los años 70 del siglo pasado. Bien. Hasta antes del sexenio del presidente Echeverría, los presidentes de la República eran parcos en el hablar, serios, formales. Hubo una época que López Mateos ahí como que se destrampó y la frivolidad y el Ferrari y los viajes, etc. Pero siempre se mantuvo dentro de los cánones, vamos a decir, tradicionales. En el caso de Díaz Ordaz, pues un presidente acostumbrado a aquel respeto a la investidura, a lo duro de la gobernación, a la prudencia en la economía, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, el 68 ya ve usted lo que pasó y de alguna manera marcó ese sexenio. Pero llegó Echeverría y se convirtió en un torbellino. Echeverría, un hombre que prácticamente, no sé, 30 años o quizá un poco menos durante su vida política profesional, cayó con doble L, mantuvo un silencio prácticamente sepulcral. Un hombre disciplinado, callado, pero en el momento en que es destapado como candidato a la presidencia de la República, empezó a hablar, y solamente la edad y la enfermedad ha podido callarlo. Pero el presidente Echeverría introdujo algo que hizo que una cualidad de la clase política mexicana se evidenciara. Ya lo eran, pero se mantenían en ciertos niveles de discreción. Pero ese torbellino de Echeverría hizo que personajes, pues que habían permanecido un tanto oscuros, discretos, afloraron. Uno de ellos anda ahorita queriendo ser presidente de Morena, Muñoz Ledo. El presidente Echeverría introdujo un tema en la agenda política nacional: los pueblos del tercer mundo. Jaja, sí, cómo no, el tercer mundo, Nyerere y Nkrumah y la mentira que te eché. Muy bien. Y de repente, todos esos políticos que habían estado prudentes, mesurados, se convierten en estudiosos y teóricos de los pueblos del tercer mundo. El movimiento de los no alineados, África y sus movimientos de liberación nacional y la independencia, etcétera, etcétera. Muñoz Ledo, un gran orador y viajando por el mundo con cargo al erario, por supuesto, para promover la Carta de los Derechos y Deberes de los países o de los pueblos, etcétera, etcétera. Pero lo interesante aquí es que todo el mundo compró o adoptó ese discurso del presidente Echeverría, y para todo iban a un pueblo de Oaxaca y hablaban: este pueblo sufrido pero inteligente de Oaxaca se parece al pueblo del tercer mundo en la África esclavizada, etcétera, etcétera, y así todos. Después de Echeverría viene el galán, el atleta, el enamorado, López Portillo. Y todo el mundo se convirtió al cuello de tortuga, al tenis y a verse atléticos, todos ellos, fuertes acá, y jinetes, y todo, y así. E introdujo temas nuevos: administrar la abundancia, etcétera, etcétera. Las citas de los grandes clásicos de la teoría del Estado, etcétera, etcétera, porque él era un estudioso, durante muchos años había impartido clases en la Facultad de Derecho
con el libro del doctor Kelsen sobre teoría del Estado, y le daba un poco por los latinajos como buen abogado, etcétera, etcétera. Y así, cada sexenio tenía su tema. Llega Miguel de la Madrid y la planeación democrática, la simplificación administrativa, y todo el mundo hablando de eso, no tenían otro tema. Llega Salinas, la apertura, la globalidad, el Tratado de Libre Comercio y así. Pero siempre guardando cierta mesura, porque el discurso o el tema que habían incorporado se avenía con la realidad que estaba viviendo el país. Pero hoy tenemos algo muy curioso. De repente el presidente, a falta de capacidad intelectual y de conocimiento sobre la nueva realidad geopolítica en el mundo, un hombre que no sabe inglés, un hombre inculto, un hombre que prefiere el lugar común de citar lo que dijo Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Benito Juárez, es decir, se remonta ya hace siglo y medio o 2 siglos, e incluso ahorita estamos 500 años atrás, que si cuando fue fundada la Gran Tenochtitlan, y que si en 1325 o no, o esto que el otro. Un hombre pues de pasado. Y por fortuna le hacen caso nomás su esposa. Los demás lo oyen y bueno, dicen, y como nadie habla más que él, pues callados. Y el presidente, de citar o de moverse en esos terrenos del acedo y caduco pasado, de repente le brotan ocurrencias que no se sabe si son de él o de su señora esposa, y le sale esa vena de ridículo barato. Deben de ofrecernos una disculpa por esto, por el otro, y pedirnos perdón por esto, por otro que pasó hace 200 o no sé cuántos cientos de años o siglos atrás. Y ahí están una bola de serviles, teorizando sobre eso. Ya cité, ayer comenté, de esa colaboración del senador Batres, donde está intentando justificar por qué Colón no descubrió América. Es que ya la habían descubierto los que vinieron por el estrecho de Bering, hágame usted el favor. Y aquí había estos y los otros, y luego por allá alguien, no, es que la científica Sheinbaum, había grandes culturas aquí ya, así es que no nos descubrió Colón. Yo no sé si sepan ellos que Colón nunca vino a México. El que vino fue Hernán Cortés, pero hasta donde yo sé, en mis lecturas de historia, Cristóbal Colón jamás vino a lo que hoy es México, pues, ¿no? Es decir, son tan serviles, tan lacayos, que en vez de decirle, presidente, lo que está planteando usted es una sobera tontería. El problema de este país es sentar las bases de un mejor futuro. Pero son tan abyectos que piensan que diciendo y haciendo eso quedan bien con el otro. En el caso de la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma, ahí en la glorieta que así se conoce, la glorieta de Colón, de repente la anticientífica Sheinbaum decide, so pretexto de que la iban a pintarrajear, eso, y la van a quitar, para pensar en qué hacer con eso, porque Colón fue esto y el otro, y echándole todo el caballo encima a don Cristóbal. Pero luego el presidente, a una pregunta ayer, bueno, dice, lo único que sé es que la van a restaurar, dice. Entonces, ¿qué está haciendo López? Lo de siempre. Cuando ve que es un ridículo el que comete un funcionario, él no acepta responsabilidad alguna y lo hace aquel responsable de todo, como es el caso de la Sheinbaum. Queda en ridículo. Y así. Esto es muy peligroso, esa forma de actuar frente al poderoso
y sus ocurrencias. Yo entiendo que su señora esposa comparta con él, pues el lazo que los une de alguna manera obliga a la solidaridad ante las ocurrencias del esposo, por una cuestión de respeto simplemente, no de sumisión, sino respeto. Pues ya anda en Europa, oiga, préstenme el penacho y préstenme esto y el otro, haciendo el ridículo, ¿no? Pero qué peligroso es que altos funcionarios, personas que deberían tener una posición sobre tales o cuales problemas, que no necesariamente tiene que coincidir con los desatinos y ocurrencias del Todopoderoso. ¿Ha habido alguna opinión contraria a esa tontería de Dos Bocas, por ejemplo? Cuando quiso decir algo el secretario de Hacienda le dieron un manotazo y ya se quedó callado. Y cuando Llorio, el subsecretario de Hacienda, dice, tenemos el plan B, pedir deuda para cuando esto, y sácale otros soplamocos, y ya se quedó callado. Y así. Cuando Romo dice, vamos a esto, y paz, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces dice, no, pues mejor me callo. Pero eso es malo para la gobernación. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en el gobierno de un solo hombre y de pensamiento único. Se empobrece la gobernación, se rebaja la calidad del gobierno que encabeza López. Otro gallo nos cantaría si la doctora Márquez, en vez de hablar aquella vez del mole tradicional, hubiese hablado correctamente del problema de la balanza de pagos de nuestro país y de las posibilidades de exportar a otras regiones o a otros países que no sea Estados Unidos, etcétera. O que la secretaria, la Yadró de Bucareli, pues también echara su cuarto espadas, y así este y el otro, pero no. Como dirían los de Hermosillo, les hace 45, lacayos, cobardes. Y eso, repito, además de generar ridículo, empobrece la gobernación. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Le parece a usted que es correcto esto que anda haciendo el presidente de las cartas y pedir disculpas? Piénsele y posiblemente en los días siguientes vamos a comentar otra vez sobre ese tema. Por lo pronto le agradezco su presencia aquí conmigo y lo espero mañana, miércoles, media semana, con algún tema interesante. Gracias.